Aquí estamos de nuevo, continuamos con la serie de cómo conocer a Dios. Ya hemos visto cómo conocerlo en medio de la creación a través de las Escrituras. Cristo es la imagen de Dios. Hoy vamos a ver que la iglesia tiene el papel de dar a conocer a Dios y es la que indica todo el camino que nos lleva a través de Cristo hacia Dios. Así que prepare su Biblia, tome su Biblia y vamos a estar leyendo juntos para discernir acerca de este tema. Cristo es, habíamos dicho, la imagen de Dios, el que presentó a Dios, presentó las enseñanzas acerca del reino y acerca del Padre. Y ahora a la iglesia le toca el papel de mostrar y de llevar hacia Dios. Dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que en ese sentido estamos ocupando el papel de aquel que enseña a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo el verso 18. Colosenses 1, 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Es decir, ocupa el lugar de Cristo para indicar hacia Dios. La iglesia está llamada a ser la que muestra el camino a Dios, el que promulga acerca de la importancia y los pasos a llevar en el camino hacia Dios. Hay varias formas en que la iglesia enfrenta esta tarea. Y estamos hablando no de una denominación u otra. No nos estamos refiriendo a una denominación específica, sino que estamos hablando de lo que se llama la iglesia universal. Es la iglesia espiritual, porque hay muchas pseudosectas y denominaciones que están ocupándose de otras cosas. Por lo tanto, no nos estamos refiriendo a una iglesia específica. Nos estamos refiriendo a la iglesia espiritual, la iglesia universal. Es la iglesia que se une a Cristo, es la iglesia en el Espíritu, a la cual todos los que pertenecemos hemos sido lavados en la sangre del Cordero y vivimos de acuerdo a lo que Cristo nos dejó. Somos los que pertenecemos a la iglesia universal. Por lo tanto, precisamente es esa iglesia la que enseña acerca del camino hacia Dios. Es quien predica, es quien muestra, es quien impulsa el camino hacia Dios. Hay un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 31. Primera de Corintios 10, el verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, la iglesia es la que está enseñando
el camino hacia Dios, se dirige a Él. Es el camino, es el que pone el enfoque que nos lleva hacia Dios. Así que la iglesia tiene cuatro formas, en las cuales él dirige el enfoque hacia Dios. Está la adoración, están los sacramentos, está el servicio y está la proclamación o la enseñanza. Para la adoración, tenemos en Primera de Pedro 2:9, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, verso 9. ¿Lo tiene en su Biblia? Ahí leemos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, este pasaje nos habla de que la iglesia está llamada a la adoración. ¿Y qué cosa es la adoración? Es proclamar, dice aquí, las virtudes de aquel en el cual estamos enfocando nuestro principal motivo de adoración. Y la palabra que dice virtudes significa las características por las cuales uno adora a Dios, las características de Dios el Padre. Hay una versión, la versión de la nueva versión de la Biblia de Jerusalén, dice que estamos llamados a anunciar las alabanzas. Por lo tanto, es exaltar. La adoración se enfoca en exaltar a Dios por sus virtudes, por su carácter, por su moral, su justicia sobre todas las cosas. Entonces, la iglesia está llamada precisamente para eso, para exaltar, para alabar las virtudes de Dios. Ese es el enfoque de la iglesia. El enfoque de la iglesia no está puesta en sí misma, sino en aquel a quien anunciamos. En el segundo punto en la cual la iglesia dirige el enfoque hacia Dios son los sacramentos. Algunas iglesias le llaman sacramentos, otras le llaman ordenanzas, pero al caso viene a ser lo mismo, solamente son definidos con diferentes nombres. ¿Cuáles son estos sacramentos u ordenanzas? En primer lugar está el bautismo y en segundo lugar está la Santa Cena. El bautismo es aquel hecho donde la persona, el nuevo convertido, expresa y entra a participar de la iglesia. Expresa su invocación y su confesión de que Jesucristo es su Señor porque es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ese es el bautismo. Jesús, antes de partir, mandó a bautizar, a predicar y a bautizar a todos aquellos. Es algo consagrado donde decíamos, una persona cuando entra al nuevo nacimiento espiritual, entra a pertenecer a esa iglesia que proclama a Cristo, para que Cristo muestre el camino hacia Dios. También tenemos entonces la Santa Cena. La Santa Cena es algo que la iglesia practica por dos razones. Una, porque el Señor dijo que deberían hacerlo siempre en su nombre para recordar su sacrificio. Dice, hagan esto en memoria de mí.
Pero también él decía, yo no voy a volver a comer con ustedes hasta el día en que yo regrese. Por lo tanto, no solamente la Santa Cena es recordar, sino también es anunciar, es la expectativa de que Cristo dijo que venía otra vez. Ese es el hecho. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice, el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Esto de partir el pan es como se le llama en los Hechos y aún en las cartas de Pablo, se le llama precisamente a la cena. No se practicaba como se practica hoy en día, que es más bien una muestra de pan y una muestra de vino, sino que era una cena real. Se reunían todos los discípulos, los conversos, se reunían para juntos compartir. El hecho de compartir significa que todos estaban compartiendo de los mismos elementos en el nombre del Señor. Dice que el primer día de la semana, es decir, era el domingo. Esto fue algo que la iglesia cristiana poco a poco fue convirtiendo. Quizás la cena de la Pascua la fue convirtiendo en la cena del Señor y convirtiendo también en la celebración del Shabbat, del sábado, que los judíos aún hoy practican, convirtiéndolo en el primer día de la semana por el hecho de que el primer día de la semana fue cuando Jesús resucitó. Así que precisamente ese día se reunían para compartir, para partir el pan todos. Este es el sentido de los sacramentos: recordar el sacrificio de Cristo y anunciar que Él viene de nuevo. El tercero es el servicio. La iglesia está llamada a servir. La iglesia está llamada a extender su mano para un servicio. En el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, verso 10. No solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia a hacer. Es decir, la iglesia practicaba el compartir. Hay otro pasaje en el libro de los Hechos donde se habla de que se va a compartir en el sentido de para las necesidades. Dice en el libro al principio del libro de los Hechos, que dice que compartían el pan y también compartían con otros. Ese es el sentido del servicio. Y no solamente está en el servicio a los necesitados, también está el servicio dentro de la iglesia. Pablo en su carta a los filipenses les dice que les agradece mucho la ayuda que le han brindado, pero que también él se alegra porque eso era una bendición para los dadores también, porque habían compartido, habían aportado para la necesidad de la iglesia. En el cuarto punto es ya la proclamación o la enseñanza. La iglesia está llamada a proclamar, ese es el papel, a proclamar el camino hacia Dios. Esa es la enseñanza que debe hacer la iglesia. En Marcos 16:15, Marcos 16:15
dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto de predicar no era más que enseñar, era proclamar, hablar acerca de la enseñanza que Cristo dejó sobre el camino hacia Dios. Si el ser humano quiere buscar a Dios, solamente hay un camino y es a través de Cristo. Y él les dijo a los que quedaban, que iban a conformar la iglesia, le dijo, predicar el evangelio en todo el mundo, hasta donde les alcance. Van a predicar el evangelio a toda criatura. Y más adelante es el verso que habíamos mencionado de que serían bautizados a todo aquel que creyere. Ahora, mis hermanos, precisamente el principal papel de la iglesia es ese. Sí, adorar a Dios, celebrar los sacramentos, estar en servicio, pero el papel principal es el enfoque en Dios el Padre. Es el enfoque a Dios el Padre. Aquí está todo, habíamos dicho en el primer de estos estudios, o el segundo, perdón, que en las escrituras está todo acerca de Dios. Pero se puede leer las escrituras y no entenderlas. La iglesia es la llamada a practicar la enseñanza y explicar acerca de lo que la palabra dice del camino hacia Dios. Fíjense en algo muy interesante. En los Hechos se nos cuenta cómo un eunuco iba leyendo el libro de Isaías acerca del Mesías y se le acercó Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces él dice que se montó en el carro y le explicó todo acerca de cómo las profecías y todo aquel enseñanza que había hecho el profeta Isaías se había cumplido en Jesús de Nazaret. Ese es el papel de la iglesia, enfocarse en Dios y enseñar el camino hacia Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí llegamos y recuerde algo. Dice en 1 de Pedro 4:11 también que todo debe estar dirigido para glorificar a Dios. Ese es el papel de la iglesia. Glorificar a Dios, únicamente a Él, y no solamente, no es el papel de exaltarse a ella misma, que la iglesia se exalte. El único camino hacia Dios es Cristo. Y la iglesia está llamada a enseñar ese camino. Dios les bendiga. Permita el Señor que podamos entender que el papel de la iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia, el papel de la iglesia es anunciar a aquel que es Dios sobre todas las cosas, el único Dios verdadero, y que el camino hacia Él para conocerle es a través de Jesucristo. Dios les bendiga. Recuerde darle like, comentar, denos su opinión y también compartir con otros que quieran saber cuál es el papel de la iglesia dentro de este proyecto de Dios para la humanidad. Dios les bendiga ricamente y que su vida sea fortalecida y enriquecida en Él.